te preocupes, todo estará bien. El lunes vieron a mi esposa por foto. Ahora tengo el privilegio de presentársela. Esa es mi negra. La suegra me dice: Tú, desde que llegaste, le pusiste negra, pero ella es nuestra rubia. Y yo, su rubia pero negra mía. Qué bonito poder saber, ¿verdad?, que en esta semana del amor y mañana que es 14 de febrero, mejor yo no sigo hablando porque si no... El tema de esta mañana se llama ¿cómo sobrepasar el quebranto? Dile al que está a tu lado: sobrepasa tu quebranto. ¿Cómo sobrepasar el quebranto? Muy bien. Solamente era decir eso. ¿Cómo sobrepasar el quebranto? Marcos capítulo 4, versículo 35 presenta la historia de Jesús. Jesús estaba a la orilla del mar de Galilea predicándole a las personas, sanando a las personas, hablándole a los demás sobre cómo pueden tener una experiencia más profunda, hablándole a los demás sobre la salvación y la esperanza. Y mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, se hizo de noche. Y cuando se hace de noche, Jesús le dice a sus discípulos, en el versículo 35, dice: aquel día cuando llegó la noche dijo: pasemos al otro lado. Versículo 36, y descendiendo y despidiendo a la multitud, le tomaron en otra barca. Y habían también otras barcas que le seguían. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echando las olas en la barca de tal manera que se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron diciendo: Maestro, ¿no ves que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y él le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se dijeron unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No sé si ustedes han pasado una gran tempestad o alguna gran tormenta. Bueno, sí, María fue una tormenta que no sé dónde estaban ustedes, pero yo estaba en mi casa tranquilo, durmiendo, mientras María pasaba. Y mi esposa me decía: yo no sé cómo tú puedes dormir con ese viento. Y mientras yo dormía y descansaba, mi esposa estaba toda la noche despierta y yo durmiendo. Y yo le decía a la gente: sí, estábamos sacando agua. Mi esposa me dice: mentira, tú estabas durmiendo, nosotros estábamos sacando agua. Porque se había llenado la parte del techo de agua y se estaba entrando el agua por las tuberías. La casa estaba inundándose. Fue una situación bien difícil. Hay 4 cosas que necesitamos aprender para poder enfrentar el quebranto y sobrepasar el quebranto. Dice la historia que Jesús, cuando llega la noche, le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y es lo primero que yo quiero compartir con ustedes. Para poder sobrepasar el quebranto, necesita ser íntimo de Dios. Había muchas personas que escuchaban a Jesús. Había muchas personas que seguían a Jesús, pero solamente un grupo pequeño era íntimo de Jesús. Dios no tiene favoritos, dice Marco Brunet. Dios tiene íntimos. Y hay muchas personas que estaban siguiendo a Jesús, seguían a Jesús por los milagros, seguían a Jesús porque Él tenía palabra poderosa, pero no seguían a Jesús porque deseaban ser íntimos de Él. Los discípulos que seguían a Jesús donde quiera que Él iba, habían decidido ser íntimos de Jesús.
¿Cuál era la diferencia? Estos discípulos se pasaban todos los días con Jesús. Se pasaban todo el tiempo con Jesús, en la intimidad, hablando con Él, relacionándose con Él. Pero la mayoría de los que estaban ahí solamente estaban con Jesús cuando Él predicaba y hacía milagros. Íntimo de Jesús. Jesús estaba rodeado de muchas personas, pero pocos eran íntimos de Él. La pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana: ¿tú eres solo un seguidor o eres íntimo de Jesús? ¿Estás con Jesús siguiéndolo solamente cuando vienes a la capilla, solamente escuchas de Él cuando vas a la iglesia, o has decidido tener una experiencia íntima y profunda con Él todo el tiempo? Íntimos de Jesús. ¿Qué significa ser íntimo de Jesús? Yo sé que ustedes, tal vez algunos de ustedes tengan algún amigo que se la pasa para arriba y para abajo con Él, y si fuera posible se lo llevara a su casa también. ¿Alguno de ustedes tiene algún amigo, alguna amiga así? El best friend. Era solo que levantara la mano. Jesús y los discípulos eran íntimos, se la pasaban todo el tiempo juntos, conectados, porque querían, no solamente querían, sino que también deseaban estar juntos todo el tiempo. La pregunta es: ¿eres íntimo de Jesús? Solo los íntimos se suben a la barca con Jesús. Muchos eran los que estaban escuchando el mensaje de Jesús, estaban ahí viendo la predicación, escuchando los milagros, pero Jesús le dijo a sus discípulos: subamos a la barca. Y solamente los íntimos de Jesús subieron a la barca con Él. Y me llama la atención que el texto dice: y otras barcas le siguieron. En otras palabras, habían otras barcas que estaban siguiendo a Jesús, pero solamente había una barca que tenía a Jesús montado allí. Y me llama mucho la atención porque los discípulos tenían este privilegio de tener a Jesús montado en su barca, de camino al otro lado. Seguir a Jesús significa salir de tu zona de confort. Significa salir de tu zona de seguridad. Significa hacerte vulnerable. Y eso es muchas de las cosas que nosotros no queremos hacer. Estamos muy cómodos donde estamos. Estamos muy cómodos jugando todo el día con nuestro PlayStation. Estamos muy cómodos todo el día hablando con nuestros amigos. Estamos muy cómodos todo el día escuchando música que no le agrada a Dios. Estamos muy cómodos que no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y la palabra dice que los discípulos estuvieron dispuestos a seguir al otro lado. Lo más probable, había alguno que estaba pensando: Señor, pero mira la hora que es. Tú vas de noche al otro lado, a lo oscuro, cuando nadie ve nada. ¿Cómo tú vas a ir en la oscuridad hacia el otro lado? Jesús te llama para que salgas de tu zona de confort. Porque en la orilla jamás vas a conseguir los peces grandes que deseas. En la orilla jamás vas a poder comprender las profundidades de Dios. Todos queremos tener una experiencia más profunda con Él, pero pocos estamos dispuestos a cruzar al otro lado. Cuando tú le preguntas a los jóvenes: ¿desean tener una experiencia más profunda con Dios? Muchos dicen: yo quiero tener una experiencia más profunda con Dios. Y yo te pregunto: ¿realmente estás dispuesto a pagar el precio para tener una experiencia más profunda con Dios? Es como el que quiere ser jugador del NBA. Yo quiero ser jugador del NBA. ¿Cómo es? ¿Hay alguno por ahí que quiera ser jugador del NBA? Jugadora del NBA. No es que no hay NBA, vamos. Hay NBA para... ¿Cómo es? WNBA. ¿Qué es eso? Excelente. Muchos quieren tener la posición, pero pocos están dispuestos a pagar el precio.
No me digas que tú quieres ser jugador de la NBA y no vas a dedicar el tiempo para hacerte un experto en el deporte, para jugar lo que necesitas jugar, hacer el ejercicio que necesitas hacer, despertarte temprano en la mañana para salir a correr, tomar una dieta diferente. Todos ven a LeBron James como él juega de forma increíble, pero muy pocos están dispuestos a hacer lo que hace él para ser el mejor jugador del mundo en baloncesto ahora mismo. Tú sabes lo que hace ese hombre. Ese hombre tiene una dieta especial. Ese hombre se levanta temprano a hacer el ejercicio. Cuando los otros están haciendo otra cosa, le están tirando bolas en el canasto. La pregunta es, si tú quieres ser íntimo, si tú quieres tener una experiencia profunda y no estás dispuesto a pagar el precio, simplemente estás dando un paseo. Para poder sobrepasar el quebranto necesitas ser íntimo de Jesús. Y para ser íntimo de Jesús tienes que hacer lo que hicieron los discípulos. Cuando Jesús los llamó, dice la palabra que ellos dejaron sus redes y le siguieron. Hay algunos que Jesús nos llama y le decimos: Señor, déjame primero resolver este problema. Déjame primero resolver esta situación, Señor. Déjame primero trabajar con mis emociones, trabajar con esta tentación. Dios, cuando sea mejor, cuando deje este problema, entonces yo te voy a seguir. Lo que me gusta que hicieron los discípulos fue que ellos dejaron sus redes en el momento que Dios les llamó y les siguieron. No esperes a ser perfecto para seguir a Jesús. Sigue a Jesús tal y como eres, porque Jesús se encarga de hacer la perfección en tu vida. ¿Jesús se encarga de qué? No esperes transformar todo tu ser para entonces seguir a Jesús. Sigue a Jesús tal y como eres, porque Él se encarga de hacer lo que tú no puedes hacer. Dice la palabra en el versículo 36: y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Lo segundo que tú necesitas hacer para enfrentar el quebranto y la tormenta, tienes que despedir la multitud. Y ya hablamos un poco de eso el domingo, el lunes. Bye bye. ¿Se acuerdan? Bye bye. Hay personas que están contigo que no deben estar. Hay amigos que simplemente están contigo por lo que tú tienes. Ese novio que tú tienes, esa novia que tú tienes no te conviene, porque solamente está contigo por carne y chuleta. Esa persona que tú tienes como mejor amigo, esa persona que tú tienes como compañero tuyo, que solamente te habla de mujer y de carro y no te habla de nada más importante que eso, tienes que decirle: no, ustedes no están convencidos, parece que no están dispuestos a hacer el sacrificio. Hay personas que están a tu alrededor que simplemente te están deteniendo de cruzar al otro lado. Personas que te están deteniendo de lograr el propósito que Dios tiene para tu vida. Personas que te están deteniendo para que alcances el mayor potencial que tú tienes. Están deteniéndote, y a esa persona hay que decirle: Bye bye. tú estás conmigo, brother. Óyeme, Jesús estaba en la orilla, y yo me imagino que lo más probable se acercó uno bien inteligente, bien intencionado, y le dice: Jesús, pero con todo el respeto, tú estás medio, mira la hora que es. ¿Cómo tú te vas a ir a cruzar al otro lado del mar, al oscuro? Tú no ves lo que hay al otro lado. En la noche, ¿cómo tú vas a hacer eso? Mira, quédate descansando aquí, duerme un ratico y te vas mañana en la mañana tempranito. ¿Sabes qué? Hay gente que está contigo y te dicen cosas porque no entienden tu propósito ni tu llamado. Hay amigos y amigas que están contigo solamente para aprovecharse de ti, solamente para malinfluenciarte, pero no entienden tu propósito, no entienden tu identidad, no entienden hacia dónde tú vas. Y el que no entiende hacia dónde tú vas, el que no te acompaña en el camino, simplemente te estorba. Y no te estoy diciendo que ya no seas amigo de él o de ella, o no te estoy diciendo que dejes de hablar con esa persona. Te estoy diciendo que no lo incluyas en tu círculo íntimo, no lo montes en tu barca. Porque son las
personas que cuando llega la tormenta, si no se tiran ellos, te tiran a ti. Tú te imaginas que tú tengas un amigo, ¡ay, la tormenta! ¡Ay, mira este! ¡Fua! Como Jonás te tiraron. ¿Para qué tú quieres un amigo que en vez de apoyarte en la tormenta, lo que haga es que te lance para agua? Mira, te cuesta el secreto, no se lo diga a nadie a los 3 días, toda la escuela lo sabe. ¿Para qué tú quieres una amiga así? ¿Para qué tú quieres un amigo así? Ay, no me quiero meter en problemas. Pero estoy diciendo la verdad, ¿o no? ¿Verdad que sí? Hay personas que son tóxicas, gente negativa. Tú le dices, mira, yo quiero lograr tal cosa, y tú le dices, pero tú estás loco, te dice el amigo tuyo. Oye, no le cuentes tu sueño a gente que no entiende tu llamado. No le cuentes tus planes a personas que no entienden tu propósito. Cuéntale tus sueños y tus planes a aquellos que se van a montar contigo en la barca y te van a ayudar a remar, a cruzar al otro lado. Jesús solamente montó en la barca a los íntimos que estaban dispuestos a pasar la tormenta. Porque tú sabes algo, cuando llega la crisis y la tormenta, aquellos que desean ser tus amigos, ¿sabes lo que pasa? Se van. Dice la palabra que hubieron otras barcas que siguieron a Jesús. Y tú sabes, cuando pasó la tormenta, todas las demás barcas que estaban siguiendo a Jesús se fueron. Solo los íntimos se quedaron. Consigue amigos leales, íntimos. Personas que estén contigo en las buenas y en las malas. Personas que te escuchen, personas que te entiendan. Cuando yo estaba en esta escuela, yo pasé una experiencia bien difícil. Y yo me recuerdo que me acerqué a una profesora a contarle mis penas y mi tristeza y mis angustias. Profe. Y en ese momento yo pensaba que el mundo se me iba a caer encima, que todo estaba destruido, que no había esperanza para mí. Yo estaba, ya tú sabes, en una crisis existencial como algunos otros pasan. Tal vez para la profesora era una bobería, pero para mí era algo importante. Y yo amo a esos mentores, esos maestros, que no importa cuán bobo parezca lo que yo les voy a decir, para ellos es importante lo que yo les digo. Y eso me apasionó en aquel momento. Consigue amigos así, consigue mentores así, personas que estén dispuestos a escucharte, no a reírse de ti, no a burlarte de ti, no a juzgarte ni a señalarte. Y hay personas que están dispuestas a estar contigo en todo momento, maestros, profesores, amigos leales. Las personas que no tienen esa característica, ¿qué tú le vas a decir? Bye bye. Adiós. Sayonara. Hasta la próxima. Baby. Dice la palabra que Jesús subió en la barca. Yo no sé si ustedes se han montado en una yola, en un barquito, en un botecito, cuando las olas están bien fuertes. Pero es bien traumante. Tú piensas que te vas a caer, y cuando llegan esas olas que tú subes y bajas, piensas que la barca se va a destruir y que todo va a quedar tasqueado. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos andaban en la barca, llegó una gran tormenta. Y la tormenta llegó de repente. La tormenta llegó cuando ellos no la esperaban. La tormenta llegó en un momento repentino. Y en medio de la tormenta, las olas empezaron a entrar a la barca y empezaron a llenar la barca de agua. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque cuando ellos estaban dispuestos a cruzar al otro lado, se levanta una tormenta. Cada vez que tú intentas ir más allá de donde tú estás, cada vez que tú intentas cumplir el propósito de Dios, siempre se levanta una tormenta intentando destruirte. A veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué tú permites tales cosas? Es que Satanás no desea que tú llegues al otro lado. Cuando tú intentas serle fiel a Dios, cuando tú intentas mantenerte puro, joven, te van a aparecer 10,000 muchachas que van a querer abusar contigo. Cuando tú intentas, chicas, hacer las cosas correctas, hacer las cosas bien, va a llegar la tormenta intentando destruirte. Porque siempre hay una tormenta que enfrentamos en la vida.
Pero ¿sabes cuál era la ventaja de estos que estaban enfrentando la tormenta? Que tenían a Jesús en su barca. Ay, 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 ay. Tenían a Jesús en su barca. Y cuando tú tienes a Jesús en la barca, no importa la tormenta, Jesús se encarga de ella. Y aquí viene el tercer punto. Necesitas mantenerte conectado con Jesús. Oye, los discípulos eran unos expertos marineros. Eran los matatanes, como yo diría. Los expertos en navegación, los expertos en pesca. Y cuando se subieron a la barca le dijeron: oye Jesús, nosotros sabemos de esto. Mira, descansa tranquilito, que nosotros nos encargamos de manejar la barca. Tenemos años en esto. Sabemos cómo conducir la barca. Tenemos ahí como... A veces nosotros, cuando todo nos está yendo bien espiritualmente, le decimos: Dios, tranquilo, quédate sentadito ahí que yo me encargo. Señor, no te preocupes, yo este problema no lo resuelvo, yo estoy bien. Y dice la palabra que Jesús se durmió mientras manejaba. Él no se durmió cuando llegó la tormenta. Jesús se durmió cuando todo estaba en calma. Y aquí me llama mucho la atención. Cuando nada malo está pasando en nuestra vida, cuando todo está bien en nuestra vida, es el momento más vulnerable donde dejamos dormir a Jesús, donde dejamos de estudiar la Biblia, donde dejamos de orar, donde dejamos de consagrarnos, porque todo está bien. Mi casa está bien, mis hijos están bien, mi familia está bien, todo está bien. ¿Para qué necesito a Dios? Y dejas de orar, dejas de buscar, dejas de consagrarte, dejas de prestar atención en el culto. Tú dices: no, esto no es conmigo, todo está bien en mi casa, que qué quebranto ni quebranto, yo estoy bien. Y así que empieza a hacerle chiste al amigo tuyo que está al lado tuyo. Porque el momento más vulnerable de nuestra vida espiritual es cuando todo está bien. Porque si todo está bien, ¿para qué necesito a Jesús? Es lo que pensamos, es lo que analizamos. Así que dice la palabra que los discípulos dejaron dormir a Jesús. Y yo quiero decirte algo: no dejes dormir a Jesús, manténlo despierto. Yo manejando caminos largos me duermo. Es como si fuera una anestesia. Me senté en el carro, no sé si a alguno les pasa eso, pero a mí me monté en el carro y eso fue anestesiado. Parece como si, no sé si el aire acondicionado del carro o algo, como que me pone a dormir. Y para yo poder mantenerme despierto, yo tengo que llamar a mi esposa o llamar a mi mamá y empezar a hablar y hablar todo el camino, porque si no me duermo. Me duermo en el camino. Y cuando andábamos anoche manejando, mi esposa y yo nos la pasamos el camino entero hablando y no me dio ni una gota de sueño. Porque mientras me mantengo en conexión, mientras me mantengo hablando, mientras me mantengo conectado, me mantengo despierto. Y muchos de nosotros dejamos de orar a Dios, dejamos de hablarle a Dios y dejamos a Dios dormir. No es que Dios no quiera hablar con nosotros, no es que Dios no quiera conectarse con nosotros, es que simplemente nosotros dejamos de conectarnos con Él. Y aquí está la parte que me llama tanto la atención. Que de repente llega la tormenta y llega la tempestad. Y cuando llega la tormenta, llega la tempestad, le dicen: maestro, despierta, que viene en la tormenta a destruirnos. Y Jesús se despierta y le dice a la tormenta: calma y enmudece. Cuando viene tu tormenta, no te olvides de clamarle a Dios. Porque cuando tú le clamas a Dios, cuando tú le hablas a Dios, cuando tú le ruegas a Dios, Él está presente para escuchar tu clamor y responderle a tu tormenta, a tu dificultad, a tu enfermedad, a tu depresión. Calla y enmudece. Es lo que me apasiona de Jesús, lo que me apasiona de mi Dios, que no importa que lo hayamos dejado dormir, si le clamamos, Él despierta. Si le clamamos, Él va a estar ahí para nosotros. Muchas veces hemos pensado y hemos predicado que Jesús tiene que manejar nuestra barca. Y yo vengo a decirte algo diferente. Jesús no necesita manejar tu barca. Él solo necesita estar en tu barca. Porque mientras tú manejes la barca, Él se encarga de las tormentas. Cuando tú estás escuchando la voz de Dios, cuando tú estás conectado con Dios, cuando tú escuchas lo que Dios quiere para ti, tú vas a seguir a donde Dios te diga que vayas. Y cuando llegue la tormenta, ¿qué va a pasar con la tormenta?
Le va a decir calla y enmudece. Cuando llegue la dificultad, le vas a decir calla y enmudece. Y aquí está la parte que me impresiona de mi Dios. Que no importa la tormenta interior que tú estés pasando, sea depresión, sea angustia, sea ansiedad, sea deseo de no seguir viviendo, sea problemas con alguna persona, cuando Dios se levanta a tu tormenta, Él le dice calla y enmudece. Cuando se levanta la ansiedad y viene a destruirte, Jehová se levanta y le dice a esa ansiedad calla y enmudece. Cuando vienen los pensamientos negativos de no querer seguir, Dios se levanta y le dice a esa tormenta calla y enmudece. Pero tienes que clamarle a Jesús. Joven, no dejes de estar conectado con Dios. No dejes de buscar a Dios en los momentos más íntimos, en los momentos de más necesidad. Él siempre estará ahí para escucharte. Él siempre estará ahí para conectarse contigo. Clama, dice la palabra, y yo responderé y haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice la palabra. Necesitas mantenerte conectado con Dios, porque solo Dios se encarga de trabajar tus tormentas. Los discípulos estaban sacando agua y sacando agua y sacando agua, como en el tiempo de María. Sacando agua, sacando agua. Los vecinos que estaban al lado mío se les rompió la puerta y le entró el viento y el agua y todo se inundó. Y ellos también estaban sacando agua y sacando agua. Es traumante esa experiencia de pensar que todo se va a destruir y que no sabes qué hacer. Pero lo que me gusta es que si tú le clamas a Jesús en medio de tu tormenta, ya no tienes que sacar más agua, porque Él se encarga de destruir aquello que está inundando tu casa, inundando tu hogar. Calma y enmudece, dice la palabra, calla y enmudece. Lo cuarto que necesitamos para sobrepasar el quebranto es tener fe. ¿Es tener qué? Tener fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Allí en la barca habían tres tipos de personas. En la barca había un discípulo que lo único que estaba diciendo: Señor, mira que perecemos, ¿no te das cuenta? El que no tiene fe siempre va a culpar a Dios por sus tormentas. El que no tiene fe siempre le va a decir a Dios: Dios, ¿por qué? ¿Por qué tú permitiste que esto le pasara a mi familia? ¿Por qué le permitiste que le pasara eso a mi hijo, a mi hija? ¿Por qué le permitiste a Dios que me pasara esto a mí? ¿Por qué permitiste mi quebranto? Marcos presenta a los que no tenían fe, que dijeron: no tienes cuidado que perecemos. Y Jesús les dice: ¿por qué no tenéis fe? Yo no sé el quebranto, la tormenta que tú hayas estado pasando. Yo no sé si tú has estado culpando a Dios por la tormenta que te avecina, por la tormenta que está al frente tuyo. Pero Dios solamente desea que tú tengas un poco de fe. Pero es difícil. Cuando estaba estudiando en la universidad, yo pedí a PON para ir a la universidad y se detuvo un carro, una joven, 27, 28 años, iba hacia el hospital donde yo vivía. Y allí en el hospital, mientras estábamos de camino al hospital, comenzamos a hablar y ella me dice: yo no sé cómo un Dios de amor pudo haber permitido que mi esposo se muriera. Mi hijo solamente tiene meses de haber nacido. ¿Cómo tú me hablas de un Dios de amor que permite que el hombre que yo amo pierda su vida y deje a su hijo huérfano? Yo no supe qué contestarle en ese momento.
ese. Yo solamente la miré a los ojos y le dije: Dios entiende tu dolor. Porque aquí viene la parte más grandiosa. Antes de tu esposo ser quebrantado, ya Jesús había sido quebrantado. Y Él entiende tu dolor. Y aunque la muerte parezca el fin, es solo la experiencia de algo glorioso que vendrá prontamente si le crees. Esto no termina aquí. Tu quebranto no es el final. Tu tormenta no es el final. Tu dolor no es el final. Es simplemente el comienzo de algo más glorioso si le crees. Detente. Deja de decirle a Dios: Dios, ¿por qué tú permites el dolor? Y empieza a decirle a Dios: Dios, muéstrame tu gloria en medio del dolor. Aquí está la parte que a mí me apasiona del texto. Que también hubieron otros que dijeron: Señor, ¿por qué? Y a veces no tenemos un porqué de nuestras tormentas. No tenemos un porqué de nuestro dolor. Y el Señor le dice a eso: ¿dónde está tu fe? En el libro de Lucas lo presenta. ¿Dónde está tu fe? Son aquellos que tienen una fe desviada. Tienen más fe en el dinero que tienen en el banco. Tienen más fe en sus amigos. Tienen más fe en aquellas personas que están a su alrededor. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Estos discípulos tenían la fe en la barca, pero su barca se estaba destruyendo. ¿Dónde está tu fe, joven? Cuando viene la crisis, cuando viene la tormenta, ¿dónde está tu fe? Esta parte a mí me impacta de forma grande, porque muchos de nosotros tenemos la fe más en el dinero, más en las personas de nuestro alrededor que en el mismo Dios. Pero hubo un grupo que tenía poca fe. No era mucha, no era grande, no era impresionante, pero era fe. No era una fe poderosa, no era una fe increíble, pero era fe. Y en el libro de Mateo presenta que ese grupo dijo: Señor, sálvanos porque perecemos. Su fe era poca, pero era suficiente para decirle a Jehová: sálvanos, porque solo tú puedes hacer el milagro. No era una fe grandiosa de los grandes profetas, pero era la fe necesaria para que el milagro se efectuara. Y dice la palabra que en el momento que Jehová escuchó esa poca fe, pero poderosa, esa poca fe, pero real, Él se levantó y le dijo a la tormenta: tú, calla y enmudece. ¿Y sabe lo que sucedió en ese momento? La tormenta tuvo que callarse, la tormenta tuvo que parar, porque a la voz de Dios no hay depresión que aguante, no hay tormenta que aguante, no hay crisis que aguante, no hay dolor que aguante. La pregunta es: ¿dónde está tu fe? Si tienes poca fe en lo que Dios necesita para que se haga el milagro en tu familia, en tu vida. Y yo quiero hacer un llamado especial a los jóvenes que hoy quieren entregarle su vida a Jesús, que han tenido su fe desviada, o que tal vez no han tenido nada de fe, pero hoy quieren decirle a Jesús: yo quiero creer. Mi fe es poca, mi fe no es suficiente,
empieza a orar. Yo quiero llamar a aquellos que hoy quieran entregar su vida a Jesús y quieran decirle: Jesús, hoy yo necesito tomar una decisión, porque mi barca se está destruyendo, mi familia se está destruyendo. Yo, si ya no aguanto más, necesito entregarme a ti. Yo quiero llamar a 10 jóvenes que puedan pasar aquí, que quieran hoy entregar su vida a Jesús. Gloria a Dios. ¿Dónde está el otro joven que quiere entregar su vida a Jesús? Gloria a Dios. Pónteme aquí. ¿Dónde están los jóvenes? No dejen de orar, mis profesores, no dejen de orar, mis jóvenes. Vamos a orar porque hay una guerra. Ponte aquí. ¿Dónde está? Vengan, vengan sin temor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy ha llegado la salvación a este lugar. Tal vez tu fe no sea mucha, pero es suficiente. Es la que Dios necesita. ¿Quién más quiere venir? 4 jóvenes más que hoy quieren entregarse a Jesús y quieren decirle: yo quiero entregarme. ¿Dónde están esos jóvenes? Vengan por aquí, porque hoy ha llegado la salvación a la metro. Hoy ha llegado la redención a este lugar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. 3 jóvenes más que hoy quieran decirle a Jesús: yo te acepto como mi Salvador. Ya no quiero ser un simple seguidor, yo quiero ser íntimo. Quiero ser íntimo contigo. ¿Dónde están 2 jóvenes más que quieran hoy pasar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios te está llamando. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Dónde está un joven más, una joven más que quiere decirle a Jesús: no dejen de orar, jóvenes, no dejen de orar. Maestros, no dejen de orar, vamos a seguir orando. Un joven más que quiere decirle: Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Estoy cansado de mis tormentas. Ya no quiero ser un simple seguidor, quiero ser íntimo. Un joven más que quiere decirle a Jesús: ¿dónde estás? Un profesor que venga a abrazar a estos jóvenes aquí. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Vamos a abrazar a estos jóvenes con brazos de amor. Ahora yo quiero pedirle a los que están en la barca: estás en la barca, pero has perdido la fe. Estás en la barca, pero te sientes que tu vida no está maleando. Yo quiero llamar a esos jóvenes que hoy quieren renovar su vida con Cristo. Gloria a Jesús. Que le quieren decir: yo no quiero ser seguidor de una semana, quiero ser seguidor de todos los días. Quiero ser íntimo de Jesús. Los que ya se entregaron a Jesús, vengan de este lado. Ya estás bautizado, ya te entregaste, quieres renovar tu vida con Él, de este lado. El que no ha estado bautizado, de este lado, pero el que ya se bautizó y quiere renovar su voto, de este lado. Ha llegado el día de la salvación. Dios quiere más que seas un seguidor. Dios quiere que seas un íntimo de Él. ¿Dónde están esos jóvenes que quieren renovar su vida con Jesús? Dios te está llamando. ¿Dónde estás? Hoy es el momento de que le digas a Jesús: Jesús, ya no quiero ser un simple seguidor, quiero ser íntimo. Quiero tener la fe, Dios, para creer de que tú puedes hacer lo imposible. Gloria a Dios. Todos aquellos que quieran renovar su vida con Cristo, vengan. Ahí donde tú estás, coge una pareja y vamos a orar. Al que está a tu lado y vamos a orar. Vamos a orar por renovación, vamos a orar por restauración. Ahí donde tú estás, vamos a orar. Sobre
aquellos que han sido salvos por la gracia de Jesús. Todos los maestros redimidos del cielo, vamos a levantar nuestras manos a este grupo de jóvenes y vamos a orar por ellos en este momento. Levantando tu mano conmigo si has sido salvado y sellado por Jesús, vamos a orar por estos jóvenes. Oramos, Dios, en este momento queremos poner en tus manos a este grupo de jóvenes que está a mi mano izquierda, Dios, que ha dicho: te acepto como mi Salvador. Jóvenes que todavía no han dado el paso del bautismo. Jóvenes que han decidido hoy entregarse a ti. Jóvenes que quieren tener una experiencia profunda contigo. Séllalos para la salvación. Oh, amado Dios, yo te ruego que tú hagas una obra especial en la vida de estos jóvenes. Padre, que desde hoy en adelante tú seas con ellos en sus barcas, en sus vidas. También quiero pedirte por estos jóvenes, Dios, que se han levantado porque desean renovar sus vidas contigo. Desean tener una experiencia más profunda. No desean ser solo seguidores, desean ser íntimos. Padre, yo te ruego por ellos también. Que de hoy en adelante, Padre, una experiencia más profunda en sus vidas se haga realidad. Te ruego por todos los jóvenes que están aquí puestos de pie, tal vez tócalos. Hay alguno que está allí que no vino adelante, pero está siendo impresionado por el Espíritu. Padre, sigue tocando su corazón, no lo abandones, no lo dejes. Tal vez una chica que también está batallando con entregar su vida a Jesús. Dios, sigue buscándola, porque tú le amas. Lo entregamos a ti, Padre, con poder, creyendo de que ya tú estás obrando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dale un abrazo fuerte al que está a tu lado. Recibe la salvación de Jesús. Recibe su gracia, su misericordia. Amén, amén.